Y estamos con un invitado que nos acompaña hoy, que podríamos decir que es un invitado de lujo, porque nos va a hablar de un diamante que no es transparente, sino negro. Vamos a hablar de producción, pero también de gastronomía. Vamos a hablar de agricultura, pero también vamos a estar hablando de forestación. De todo eso vamos a estar hablando con nuestro invitado. Gracias por estar. ¿Qué tal, Karina? Gracias a ustedes. Vamos a comenzar de cero. ¿De qué hablo cuando digo que usted es un experto en el diamante negro de la gastronomía? Bueno, en primer lugar, ver qué es el diamante, ¿no? El diamante negro de la gastronomía es el hongo de la trufa negra, que justamente el nombre viene o el apodo de diamante negro viene de Francia, ¿cierto? Es esto. Y justamente es un hongo que crece asociado a ciertos árboles, generalmente los robles y las encinas, y a partir de ahí, bueno, esto naturalmente se da en Europa, principalmente en Italia, en Francia, ¿verdad? Y bueno, y de acá es el tema del diamante, que se utiliza, por supuesto, en la gastronomía, ¿no? Principalmente francesa. La pregunta ahora tiene que ver con cómo crece ese producto, cómo es el proceso productivo de ese producto, en qué suelos crece. Desde siempre supimos que algunas zonas de la Argentina eran las productivas. ¿Cuánto tuvo usted que ver con eso? Wow, empecé hace 20 años, Karina, con esto en la Argentina, que salí de Buenos Aires con este gran anhelo de poder producir trufas negras en la Argentina. Y eso me llevó, en primer lugar, al sudeste bonaerense, más precisamente lo que es el cordón de Ventana, ¿verdad? Me alojé en el partido de Coronel Suárez y a raíz de ahí y de buscar distintos suelos y climas, convergencias de estos, pude hacer truferas en lo que es el Alto Valle de Río Negro, Neuquén, Chipoleti, en el medio también lo que es Choel, es las sierras de Córdoba, donde ganamos amplitud térmica, con lo cual, bueno, arranqué, como te decía, hace 20 años y bueno, y fue muchísimo trabajo. Vamos ahora a hablar de los suelos. ¿Qué características tienen que tener los suelos? Y vamos a romper mitos. ¿Una trufa es un hongo subterráneo? Es un hongo hipogeo, en donde uno no ve el desarrollo directamente, ¿verdad? Y entre comillas, la fructificación de este hongo se da obviamente debajo del suelo, por eso es un hongo hipogeo. Y para poder encontrarlo, una vez que están las características y que, bueno, pasan largos años, necesitamos la ayuda de perros, porque justamente están debajo del suelo y no sabemos exacto dónde está. Y como no podemos abrir mucho pozo para no romper el ecosistema que nos llevó tanto tiempo, utilizamos perros que marcan precisamente dónde están y con una pala de mano los extraemos. ¿Sí? A mí me contó María Fuentes, que es una periodista de vasta trayectoria en el sector, que inicialmente se hacía con cerdos este trabajo. Sí. Bueno, lo que pasa es que en realidad el cerdo va en busca de las bellotas. Es un bosque de robles y encinas, y en el otoño caen las bellotas. El chancho va a buscar el alimento, la nutrición con respecto a las bellotas. Y después aparecen las trufas, ¿cierto? Entonces, bueno, obviamente huelen el suelo, osan, comen la trufa y lo diseminan, bueno, a través del tracto digestivo, rompen las esporas, bueno, no las esporas, las ascas, y diseminan las esporas por el resto del ecosistema. Y a raíz de ahí es cuando se empieza a utilizar, como veían de que los chanchos lo buscaban, que lo buscan. Pero la realidad es que llevar un chancho en la camioneta no es muy cómodo, ¿cierto? Entonces, hace más de 50, 60, 70 años que arrancamos arrancaron, yo me incluyo como trufero, pero arrancaron con el tema de adestrar perros y utilizar perros para encontrarlos. Yo le interrumpí y le había preguntado qué características tiene que tener un suelo para ser un suelo apto para la producción de trufas. Bueno, principalmente el suelo tiene que tener una característica que tiene que ser bien drenado, ¿cierto? Eso es fundamental. Después, dentro de lo que es la textura, podemos encontrar suelos más arenosos o más arcillosos, más pesados, que vamos corrigiendo eso con distintos trabajos y no es como una limitante fundamental. Pero lo que sí necesitamos es que sea un suelo bien drenado, ¿verdad? ¿Cuál es el tamaño promedio de una trufa?
El calibre, bueno, justamente como crecen debajo del suelo y esto cambia prácticamente centímetro a centímetro por piedras y por cuestiones que podemos encontrar en el suelo, podemos encontrar trufas que van de 3-4 gramos, que pueden ser, bueno, no sé, del tamaño de una canica, a un capricho que puede ser de 1,5 kilos, que puede ser una pelota de voleibol, más o menos. Yo soy, no lo es, pero vamos a hacer de cuenta que yo soy una persona que en este momento tiene un campo en una zona apta para la producción, que es todo lo que tengo que saber y cómo es el proceso. Usted viene y me asesora y me dice, mira Karina, tenés que empezar por esto, el tiempo que vas a demandar es el siguiente, su cosecha será así o no, usted me corrige, la primera cosecha se da después de tanto tiempo. ¿Qué determina el sabor? Mire cuántas preguntas todas juntas, pero tiene todo el tiempo del mundo, yo lo puedo escuchar. Karina, bueno, mira, esto funciona de esta manera. Y a mí me llama, como me llamas vos, y a raíz de ahí empieza un trabajo mío que es de prefactibilidad. Y ese trabajo de prefactibilidad no solamente es una cuestión técnica, que por supuesto que nos manda, ¿verdad? Analizamos el suelo, el clima, la posibilidad de riego, distintos factores. Pero lo que más es muy importante para mí dentro de la prefactibilidad es el perfil de la persona que va a llevar a cabo este negocio. Porque eso a mí me hace, de alguna manera, bueno, disminuir los riesgos, que como esto es a largo plazo, bueno, corresponde a la segunda parte de tu pregunta, que es a largo plazo, me estoy refiriendo de que 4 o 5 años empiezan a aparecer las primeras trufas, con lo cual, bueno, no es que todos los días tenemos que trabajar en la trufera, pero suponete un módulo de 5 hectáreas, que está muy bien, son 2.000 plantas aproximadamente. Esto nos va a requerir a lo largo del año entre 3 y 4 meses de trabajo salteado. Y entonces, pero esos trabajos que no tenés que estar todos los días, cuando los tenés que hacer hay que hacerlos. Si no, la trufa que no la cultivás directamente, sino que a través del árbol, bueno, es media caprichosa y va a ser un poco más difícil. Entonces, el perfil de la persona es muy importante dentro de la prefactibilidad. Y bueno, por suerte, hoy actualmente todas las truferas que existen en la Argentina y que están dando son asesoramientos iniciales míos y plantas producidas por mí, en primera instancia en laboratorio y con posterioridad en sala de incubación del hongo. ¿En qué superficie puedo tener 2.000 plantas y qué producción me da en promedio? Me dan 2.000 plantas. Bueno, en el marco de plantación puede ser variable. Habitualmente yo manejo por maquinaria, facilidad y distintos temas 5 hectáreas, que esto me da 400 plantas por hectárea, ¿cierto? Es un marco de plantación de 8x3, en donde la producción, haciendo las cosas bien, es esperable poder producir entre 30 y 40 kilos de trufa por hectárea, o sea, por cada 400 plantas. Y bueno, y entonces la realidad es que hay truferas que producen mucho más también, pero también hay truferas que producen mucho menos de esos 30 a 40 kilos que estoy hablando. Hay truferas que sacan el orden de 120, 130 kilos por hectárea y hay truferas que sacan 5 o 6 kilos por hectárea. Esa diferenciación es, me hablan siempre, me piden, muchos me dicen, bueno, pero ¿dónde está la mejor zona de trufas en el país? ¿Dónde está? Y me ha llevado a lo largo de todos estos viajes en los cuales me capacité en Australia, Nueva Zelanda, en Europa, en Chile, bueno, todas las truferas acá en Argentina, me hacen darme cuenta de que lo más importante es el manejo que uno le dé. Y dentro del manejo, por supuesto que están las limitantes, que si, por ejemplo, no sé, no te llueve y no tenés agua para riego, bueno, va a ser una cosecha mala. La inversión que hay que hacer, no importa el número, ¿es alta? Por ejemplo, riego, o si ya hay un campo que es drenado, es apto, como usted decía, sin necesidad de instalar un sistema de riego. Depende, porque, o sea, yo siempre, esto es intensivo, entonces sí, sistema de riego hay que hacer. El sistema de riego que recomiendo siempre es un sistema de microexpansión, y entonces después depende de la zona, porque
te dije, Coronel Suárez llueven más o menos 700, 800 milímetros, bien marcado en otoño y primavera. Nada que ver con Río Negro. Nada que ver, llueven 200 milímetros, entonces ahí necesitas más agua de río. En Suárez principalmente a fines de primavera y el verano regás. Y bueno, y después en otras zonas regás más. Tengo tantas preguntas que mientras usted habla yo voy anotando para no olvidarme y me anoté, ¿cuánto se está pagando hoy? ¿Cuánto de trufa? ¿El gramo, el kilo? Mira, en este momento, Karina, es una cosa de que no hay trufa en ninguna parte del mundo. Trufa negra, el tuber melanosporum, no existe fresco. Estamos esperando la cosecha del hemisferio norte, pero a productor un promedio de estos 40 kilos puede ser entre $1.000, $1.100 por kilo, ¿verdad? Esto es lo que paga el mercado a productora tranquera. Y lo podemos encontrar sin ningún problema en el restaurante, consumidor final, arriba de los $4.000 por kilo. Te lo rayan cuando venís, hablábamos un poco de gastronomía, me voy metiendo en esa parte, y es muy curioso, muy romántico, si se quiere, la parte también, porque cuando vos pedís un plato trufado, bueno, viene de la cocina trufado, pero después te traen el diamante y lo pesan en una balancita enfrente tuyo. Entonces uno pide que hasta donde uno quiere, ¿cierto? Y la vuelven a pesar. Entonces, bueno, después la factura 3, 4, lo que quieras de gramos por esto. Entonces es ahí donde el producto llega a valer esto que te estoy diciendo de $4.000. Usted señaló que hizo especializaciones en Francia, en Australia. ¿Esto es porque esos países son los principales productores, porque tienen suelos aptos? ¿Por qué razón? Y si no es así o si es así, ¿cuáles son los principales productores? Mira, la trufa negra y el nombre de diamante negro es de la cocina francesa. O sea, que son los franceses los que tienen históricamente el consumo de trufa negra. Y a partir de ahí, es por eso mis viajes a los lugares en donde empezaron con las plantaciones y demás. Actualmente el principal productor del mundo es España, que produce, pero eso no significa que sea el que más cultura tiene, ¿verdad? De hecho, ellos empiezan con la trufa hará 30 o 40 años, mientras que en Francia, bueno, de toda la vida, tiene historia la trufa de consumo de la época de los romanos, que llevaban la trufa para Roma. Y con respecto a lo que es el Nuevo Mundo, o el hemisferio sur, los que primero se empezaron a desarrollar esto fueron los australianos en la isla de Tasmania, y bueno, y a raíz de eso fue que, por supuesto, no son los mismos climas, no son los mismos suelos, pero yo tenía que ir a capacitarme, a aprender qué era lo que estaba haciendo para poder traer y poner a disposición de la Argentina este conocimiento. Usted decía que hoy hay poco, no hay, que se está esperando la cosecha o que comience la campaña en el hemisferio norte. Pregunto, Argentina lo que produce, no sé si tiene los volúmenes, ¿es para consumo interno, es para exportación? ¿A dónde lo exporta? Se va a todos lados del mundo, la trufa, inclusive la Argentina, más o menos es un 70 afuera, un 30 acá, lo que se está produciendo en la Argentina, y se va a Italia, a Francia, a China, a Estados Unidos, principalmente esos son los mercados. Pero el mercado de la trufa es un mercado, el de la exquisitez, entonces, y el volumen es tan chico, porque la densidad de la trufa es similar al agua, con lo cual, no sé, 10 kilos de trufa son ponerle 10 litros de agua, y esto vuela en avión, con lo cual desde que cosechamos acá, o de la parte del mundo que sea, en 72 horas está puesto en el local, en el mercado que sea, con lo cual, nada, la logística tiene que ser algo que esté bien aceitado. Y a raíz de ahí, bueno, el producto llega en 72 horas, ¿cierto? Usted mencionó que usted también trabaja en laboratorio. ¿Cuál es la tarea que hace en el laboratorio? Y yo estuve leyendo algo de información, bueno, pero cuéntemelo usted. Bueno, el tema es el siguiente, nosotros arrancamos, cada planta no son clones, bueno, son roblecitos, ¿cierto? Entonces, el roble, y lo que hago en la parte del laboratorio es unir el hongo con la planta y formar una misma
Bueno, en realidad lo que se llama una micorrización, ¿cierto? Entonces, que es la unión justamente del ser vegetal con el ser fungi. Y bueno, eso es lo que hago en laboratorio. Y con posterioridad, bueno, va a la sala de incubación, en donde todo este proceso dentro de la planta, porque la planta tiene que tener aproximadamente más de un 35-40% de la raíz, tiene que estar, entre comillas, contaminada con el hongo deseado producir en este momento. Entonces, a partir de ahí, esto es lo que yo después vuelve la planta al laboratorio para chequear este proceso, ¿cierto? Y una vez que logramos esto, que aproximadamente nos lleva 1 año y 3 meses, aproximadamente, a veces más o menos, está lista para pasar a campo. Y ahí empieza a crecer el árbol y empieza a crecer el hongo. Una pregunta de alguien que no sabía nada del tema y que está aprendiendo con usted. Cuando decimos que un vino o la uva, luego de ser extrusada, se pone en una barrica de determinada madera, dicen los expertos que adopta ese sabor. Con la trufa, ¿pasa que tiene un sabor cercano, similar, parecido al del árbol debajo del cual crece? ¿Qué sabor tiene una trufa? No, mire, eso es muy difícil de describir el aroma y el sabor que tiene, porque imagínense que tiene más de 80 características distintas. La trufa tiene 80 características distintas en la misma cosa, con lo cual, ¿a qué huele? A un montón. Entonces, la realidad es que, ahora, con respecto al tema de si depende del árbol, huele más a otra cosa, no. Eso no tiene nada que ver. El tema es la maduración del producto, y esto nos lo da la hora frío que tenga en el momento. Por eso es importante de que las estaciones bien marcadas, amplitud térmica, y en el invierno que tengan acumulación de heladas, ¿cierto? Llegamos a la parte gastronómica, que es la que más le va a gustar a muchísima gente que nos está viendo. ¿Cuáles son los usos concretos que sea? Usted ha viajado por el mundo, ha podido seguramente disfrutar de trufas que nosotros no. ¿Cómo se sirve? Ya escuché que usted dijo se raya, pero ¿cómo se prepara? ¿Cómo se sirve? Bueno, yo siempre digo lo mismo, la trufa hay que consumirla en fresco. Entonces, en 72 horas o 3-4 días dura aproximadamente desde la extracción del suelo hasta que ya no sirve más, al orden de 20-25 días, y hay que consumirla en fresco. Eso de consumir congelado se va a pagar lo mismo, pero mata el 50% de los aromas, congelarla. Entonces, no sirve. Se utiliza en la gastronomía de una forma muy simple, y es aquí donde yo quiero quitar el miedo que muchas veces la gente tiene, porque dice, wow, me encuentro con el diamante negro, entonces tengo que ser Masterchef para poder cocinarlo. Y nada que ver, el producto es tan noble que a un fideo, nada, lo hervís un poquito, apenas un aceite de oliva que no sea muy fuerte, y láminas o rallar trufas, y ya eso hace que el plato cambie completamente. Entonces se puede hacer pasta, risotto, pizzas, puré, milanesa, infinidad de cosas, porque en definitiva es un aroma que uno le está dando a cada plato que quiere. En la Argentina, por el costo, poder consumirlo seguramente es más complejo, pero en el resto del mundo, donde no hay quizás las problemáticas que hoy estamos teniendo en la Argentina. Entiendo que no es de consumo masivo, pero es de consumo común, por ejemplo, en los restaurantes distinguidos o en encuentros, en cócteles. Lo encontrás, o sea, en todos lados, en verdulerías, en grandes hipermercados. ¿Se vende en verdulerías, por ejemplo, en Europa? Sí, claro. Sí. O sea, tenés las papas, tenés los tomates, tenés todo, y de repente tenés una campana con las trufas ahí, que también para exhibirlas, y tendrán más adentro, en la heladera. Ahora, y en la verdulería de los supermercados, hipermercados, no quiero decir marcas por eso, pero sí, lo encontrás en todos lados, lo encontrás en lugares de consumo pop, si se quiere llamar, o sea, chicos de entre 25 y 30 años van a tomar una cerveza y tienen platos para acompañar, hamburguesas trufadas, de todo. O sea, es súper normal. ¿Cuándo y por qué decidió que este era el camino a seguir? Bueno, eso es una pregunta que me hace pensar varios años atrás. La verdad que a mí vivir en la ciudad no es algo que me gustó siempre, me siento como encerrado con tanta gente y demás, y estudié económicas, pero no me recibí, hice la mitad de la carrera, y ya ahí tenía algo que tenía que buscar otro rumbo, y también me tenía que destacar, porque
no sé, como que no me motivaba. Estamos hablando cuando yo estaba buscando mi vida, ¿cierto? Allá por los 20, 21, 22 años, una cosa así. Y bueno, en buscar distintas alternativas de producción, que como curiosidad te puedo decir de que también estudié lo que es la helicicultura, que es la cría de caracoles comestibles, sí. Claro, que son riquísimos, entre paréntesis. Pero bueno, y ahí encontré lo que era la trufa. Me acuerdo de un viaje mío yo jugaba rugby, ¿cierto? En San Isidro, y bueno, salimos campeones, nos premiaron con la organización de una gira, y me acuerdo que la primera vez que yo tuve contacto con la trufa fue en esa gira en Cardiff, que es la capital de Gales, y en un restaurante pido trufa, no tenía ni idea de lo que era, pero me acordé en esa búsqueda para ver qué podía hacer con los años, de que esto costaba bastante dinero. Ni me acordaba de la parte gastronómica ni nada, pero me acordaba de eso. Bueno, ahí empecé a buscar y bueno, y las dificultades que tenía, pues yo estudiaba económica, no estudiaba ninguna cosa agropecuaria, y bueno, y fue cuando empecé, bueno, ahora me quería contratar a mí. O sea, lo que yo doy hoy, claro. Porque no, pero no existían, porque entonces me voy a la universidad esta, la otra, a Buenos Aires, claro, a las facultades, al INTA, a distintos lugares. Che, ¿cómo puedo hacer las trufas? ¿Cómo puedo hacerlas? ¿Quién? Y no había nada. Entonces, bueno, yo entiendo de que esa dificultad fue la que yo estaba buscando para poder desarrollar todo esto. Y bueno, hoy por suerte parece que hicimos los trabajos bastante bien. ¿Cuántos productores hay hoy en la Argentina? Sin decirme datos INDEC, quiero decir, estimado. No. Más o menos tenemos 300 hectáreas repartidas en algo de 25 productores. El potencial es enorme, por lo que usted planteó de los suelos. No, pero no solo, sí, los suelos de la Argentina es riquísima. O sea, la Argentina sabemos todo que la parte agronómica es hermoso poder trabajar acá, porque tenés de todo. Ahora, además de eso hay que tener en cuenta, y esto es muy importante para los que están escuchando, de que la oferta mundial, la oferta del mundo de trufa que hay, no alcanza a cubrir entre el 15% y el 20% de la demanda según los años, ¿verdad? Actual la demanda. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vos dijiste, bueno, todo el mundo, escuché por ahí que la trufa, que un diamante, que esto, que lo otro, pero nunca tuvieron la posibilidad de tener una trufa enfrente, porque no hay producto, porque no existe, pero sí existe el conocimiento de que es algo exquisito. Bueno, acá lo que ocurre es que a medida de que más producción hay, no es que se va llenando esa demanda, sino que se desplaza hacia la derecha porque los gustos de la población aumentan. Hay gente que no le va a gustar nunca la trufa porque no le gustan los hongos, porque lo que sea, pero la verdad es que yo, de la gente que he probado y de estadísticas que hemos hecho, más del 50% de la gente que consume por primera vez queda encantada del producto y lo vuelve a comer 2 o 3 veces al año. Antes de despedirlo, agradeciéndole enormemente que haya estado con nosotros, que nos haya contado todo lo que pude preguntarle respecto de las trufas, que insisto, para el lugar común de nosotros, el común de los mortales, como digo yo, que sabíamos hasta ahora bastante poco sobre las trufas, es el diamante negro de la cocina. Usted pudo probarlas. ¿Cuál es el plato emblemático que diría no hay que dejar de probar con trufas? Huevos. ¿Cómo es? Los huevos es impresionante, porque el huevo a través de la cáscara respira, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Yo agarro 100 gramos de trufa y lo pongo en un tupper cerrado con 2 docenas de huevo. Lo dejo 4 o 5 días y todos esos aromas quedan concentrados en la yema del huevo. Entonces puedes hacer un huevo frito y lo laminás o lo rayás un poquito de esa misma trufa y queda exquisito. Y sobre todo, bueno, si es revuelto, lo que sea, de mañana mucho mejor. Pero bueno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos sobre este tema y por supuesto por darnos información técnica por un lado para aquellos productores que por ahí están interesados y dicen, bueno, esto es una beta que puede explotar, pero también para aquellos que nos están viendo en este momento en su casa y dicen, bueno, hoy voy a hacer un esfuercito y a lo mejor me saco alguna trufa. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nosotros seguimos. Esto es Chacra Televisión.